Buen día chicos, ¿cómo están? Soy Medalita Arce, soy diseñadora de interiores. El día de hoy vamos a elaborar el diseño de cocinas y todas las tipologías que nos trae esta. Comencemos con el video. Antes de empezar a diseñar, lo más importante es entender cómo se va a usar una cocina. Esta no puede ser el espacio sobrante o simplemente un espacio que se definirá al final del proyecto. Hay que entender que tiene flujos, distintas áreas de trabajo y eso debe llevarse a cabo dentro del proyecto general. Más allá del estilo o el diseño requerido por el cliente, es importante definir una cierta modulación que permita optimizar su rendimiento y así minimizar los costos de fabricación de sus diferentes elementos. De este modo, las medidas de todos los componentes de una cocina tienen que estar entendidas e interiorizadas antes de definir el espacio que los albergará. Tenemos las áreas de trabajo y flujo. Existen una serie de estudios que han definido 5 zonas generales para la cocina: despensa, espacio de almacenaje de alimentos, conservas y donde está propiamente el refrigerador. Tenemos el almacenaje, donde tenemos los artefactos, utensilios, herramientas de trabajo. En este caso estoy representando una especie de L con una isla en el medio, pero si no estuviera en este caso lo que es la isla, podríamos utilizar muy bien la parte donde pueden observar que está el almacenaje. Tenemos el fregadero, que es la zona de limpieza propiamente dicho, el mesón, donde podríamos hacer toda la preparación de los alimentos, y la cocción, que es la cocina y el horno propiamente dicho. Los tipos de cocinas. Estos están relacionados con el espacio que se destina para diseñar en sí. Las tipologías más utilizadas incluyen los lineales o 2 líneas paralelas, en L, en U y también otras variantes de estas. En relación a estas configuraciones es importante entender cómo funcionan las diferentes circulaciones. El triángulo de trabajo debe mantenerse en una relación fluida y se deben evitar las circulaciones cruzadas cuando hay más de una persona trabajando. ¿Correcto? Ahora, estamos preguntándonos sobre qué son vendría a ser este famoso triángulo. Pues verán, el triángulo de la funcionalidad, o algunos también le dicen el triángulo de actividades, ¿ya? Es propiamente esto. Si se dan cuenta, en cada distribución de mobiliarios que estamos considerando, lo que son las zonas caliente, frío, la mesa de trabajo, la zona de almacenaje, están con estas variantes. Esta es la cocina lineal, la cocina en L, la cocina en U. El triángulo de actividades es uno de los pilares del desarrollo de una cocina en torno a 3 áreas bien diferenciadas: el almacenamiento, la preparación, la cocción y el lavado. La disposición de sus elementos en el espacio, tales como el armario, encimera, fregaderos, electrodomésticos, debe permitirnos un fácil movimiento en la cocina. Por lo tanto, es fundamental optimizar la distribución de la cocina desde el momento en que se elaboran los planos. Para optimizar la preparación de la comida, el perímetro del triángulo debe ser lo más pequeño posible, es decir, no dar pasos agigantados para ir de una zona hacia otra. Los planes deben facilitar la sucesión de operaciones, limitando la discontinuidad y el retroceso de las mismas. Esto nos permite optimizar lo que es el tiempo. Acá hay un gráfico que les pude alcanzar. Entre el tipo de tipologías de cocina tenemos la cocina en U. Esta distribución, donde los muebles y electrodomésticos ocupan 3 paredes de la estancia, es una de las más cómodas y prácticas, porque evita circulaciones innecesarias en el acceso a cada una de las zonas normalmente. La base de la U se suele reservar para un plano de trabajo, el fregadero y el lavaplatos. En uno de los brazos se colocan todos los elementos destinados al almacenamiento de provisiones y en el otro la placa de cocción y una superficie de preparación. Aunque es una distribución adoptada en las estancias amplias, se puede utilizar con óptimos resultados en ambientes pequeños, obteniendo una gran reducción de los recorridos internos, ya que basta sencillos giros para acceder a las diferentes zonas de trabajo. La planta en U en cocinas de medianas y grandes dimensiones permiten soluciones de gran relevancia estética, ya que da de pie a establecer una división entre la zona de comedor y la zona de trabajo. Una solución muy frecuente es realizar la disposición en U sobre 2 paredes contiguas
En el tercer lado un ángulo respecto a una de estas paredes. De esta forma se obtiene una diferenciación útil y agradable entre el rincón destinado a comer y la zona de trabajo de la cocina en sí. Otra tipología que podemos encontrar es la doble línea o cocina paralela. Es cuando disponemos de dos paredes opuestas, justamente similares a lo que es la cocina en línea, pero tenemos una doble ventaja, por así decirlo, ya que reducimos la longitud del conjunto, ya que los elementos se disponen sobre dos paredes en sí, mejorando al mismo tiempo la iluminación natural y la ventilación. Incluso en las zonas más alejadas de las ventanas, es el tipo indicado para los espacios pequeños, pero claro, no excesivamente largos ni estrechos, o para espacios articulados con una zona para cocinar y una zona para comer. Como elemento negativo, podemos reseñar la incomodidad de los recorridos intercalados necesariamente con movimientos de rotación para pasar de una superficie de trabajo a otra sobre el lado opuesto. La colocación de las superficies de trabajo, la zona de cocción, la zona de agua y el área de almacenamiento en esta distribución no suele responder estrictamente a la funcionalidad. Así, por ejemplo, normalmente el fregadero y la zona de cocción suelen estar ubicados en parámetros opuestos, contrariando a la recomendación de su proximidad por razones prácticas, evidentemente. Con los muebles dispuestos en ángulo recto se adopta sobre todo en las cocinas de dimensiones bastante grandes, permitiendo disponer de dos ambientes, la cocina propiamente dicha y la zona de comedor. Por regla general, en una de las paredes, las más próximas a la puerta de entrada, se ubica la zona de almacenamiento, la zona de lavado equipada con un fregadero y un lavaplatos, y el área de preparación de alimentos. En la otra se distribuyen la cocina, el horno y los armarios de los utensilios para cocinar. Si las dimensiones lo permiten, en la esquina libre suele instalarse una mesa que puede ser plegable para no ocupar espacio cuando no se utiliza. En las cocinas de dimensiones generosas la mesa se coloca en el centro. Otra opción, cuando los metros abundan, claro, es disponer la L no sobre dos paredes, sino sobre una única pared, creando un ángulo recto con el resto de los elementos en el centro de la estancia. De este modo, se consigue una península que puede actuar como división con las zonas de comedor, al mismo tiempo que de barra de comidas o desayunador. El defecto más evidente de este tipo de cocina, la presencia de una esquina y el problema de accesibilidad de los armarios de la misma, está completamente superada con las soluciones técnicas presentadas por las firmas. Otra variante que tenemos para lo que vendría a ser la cocina tipo L, tenemos incorporando lo que es una mesa redonda, puede ser ovaloide, puede ser rectangular, pero manteniendo siempre la idea de cocina abierta. También hay otra que vendría a ser la cocina en isla. Otra tipología que tenemos es la cocina en isla. En realidad es un privilegio de ambiente tener una de estas, ya que se requiere un espacio realmente grande o al menos mediano para poder considerarla. La cocina en isla propiamente dicha concentra todas las actividades propias de esta zona de servicio como lavado, cocción y refrigeración en medio de la estancia. Es un único mueble de 1,20 m por 1,20 m como mínimo, si es cuadrado, y de 1 por 1,60 m si es de una forma rectangular. El único inconveniente es la necesidad de contar con una instalación eléctrica y de fontanería en el suelo de la estancia y la reducción física y perceptiva de la cocina al ocupar el espacio central en sí. En lo que es la tipología de cocina península, es un singular tipo de cocina en realidad. Está concebida de manera integral, es bastante inusual por lo general. La idea consiste en disponer todos los elementos en un mueble adosado a la pared. La encimera o el mobiliario de cocina debe tener una forma que se extienda hacia el centro de la habitación. Este mueble o prolongación debe tener unas medidas mínimas de 1,20 m por 1,80 m para permitir la disposición cómoda de los distintos elementos básicos de la cocina, como un fregadero, un lavavajillas, una placa de cocción, un horno, un frigorífico, un congelador bajo, así como un rincón para los armarios.
Otra tipología y variante de las distribuciones de cocinas que tenemos es una clásica que algunas veces nos vamos a encontrar en ciertas viviendas antiguas, por ejemplo los espacios cerrados. En este caso las comidas se consumen en el comedor y ya no en la cocina, porque justamente todo este espacio ha quedado de tal forma optimizado y preparado para que solo funcione como un espacio de cocina. Podemos encontrarlo en diferentes lugares, también en algunos departamentos, pero ya no es muy usual desde hace ya algunos años. Bueno chicos, ya hablamos sobre las tipologías en lo que es diseño de cocinas. Ahora vamos a ver sobre las modulaciones y algunas variantes de estas. Además, si sabemos hacer una modulación buena, es seguro que vamos a sacarle el mayor partido a nuestra cocina, por más que ésta sea muy pequeña. No hay un espacio pequeño en realidad, sino mal distribuido. Bueno, continuamos. Si tienen alguna sugerencia, podemos verlo en el siguiente capítulo, en el siguiente video. Y bueno, estaré atenta. Bueno, continuamos con el video. Al comenzar a diseñar y a desarrollar las planimetrías, se debe tener presente que la cocina no es simplemente la unión al azar de una serie de muebles y artefactos, sino que está formada a partir de módulos que deben seguir una lógica de fabricación. Si el diseño no es claro o no sigue ciertos parámetros razonables para ser construido, se pueden generar conflictos entre el diseñador y el mueblista. Por experiencia siempre pasa. De este modo, lo que se dibuja en planta tiene que estar en relación directa con lo que se dibuja en elevación, y los artefactos que se incorporan en el proyecto deben coincidir con la modulación propiamente dicho. Aquí les hago un gráfico para que me puedan comprender. Esta vez el despiece lo he puesto con melamina de 15, sin embargo se puede trabajar con melamina de 18, entre otras medidas. Pero para fines ilustrativos estoy colocando ello. Aquí tenemos los módulos altos, superiores acá, el módulo de torre, los módulos inferiores. Ahora, cada módulo tiene una dimensión distinta. Pueden tener módulos de 60 centímetros. Esto nos tiene bastante manera de optimizar, digamos, los tableros, las planchas de los tableros. Además, para evitar problemas, la modulación debe ser una condición de diseño y ningún artefacto puede quedar mal aplicado en sí. Los artefactos deben quedar ajustados dentro de un solo módulo. Es lo usual o lo que se debería de hacer. Así evitaremos la ubicación entre dos módulos y que este se vea luego desordenado. A modo de ejemplo, un lavaplatos, por ejemplo, un horno o una encimera no pueden ubicarse junto en medio de dos módulos. Si esto ocurre, no tendrán de dónde sujetarse, ya que no existiría ningún soporte y se dificulta la instalación de griferías u otros conductos. Este es un ejemplo. Otro error a la hora de diseñar, que uno a veces como diseñador o como mueblista buscan la simetría. Cuando se diseña un mueble base, por ejemplo, los diseñadores tienden a dibujar líneas verticales para ir separando los módulos y sus puertas, y al buscar la simetría entre ellas van quedando piezas de diferentes dimensiones. Entonces yo considero que es fundamental entender que mientras más se repita la medida exacta del módulo, más fácil será la construcción e instalación del mueble. La estandarización de las medidas está 100% relacionada con el costo que tendrá el proyecto final, y esto hace la diferencia entre un proyecto realizable que uno que no lo es. Conmigo ha sido todo, espero volverlos a encontrar. Cualquier consulta no se olviden de dejarme en la caja de comentarios, ahí los estaré escribiendo, dándome sugerencias sobre qué otros temas de decoración y diseño interior quisieran tocar. Cuídense mucho.